Bienvenidos una vez más a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Porque la información no es un privilegio, es un derecho. Henry Fiol, que yo recuerdo una canción suya que comienza diciendo: cuando el bacalao cambiaron por hamburguesa y Coca-Cola, y ahí sigue. Eso habla de unos cambios culturales. Ajá. Que en ese tiempo nosotros aquí le decíamos, cuando éramos mozalbetes, penetración cultural. Esa era una de las formas como se le llamaba eso. Y hoy día se llama globalización. Quisiéramos que habláramos un poquito de eso hoy, de cómo la cultura, el folclore, cómo evoluciona. Y tenemos personas que sí saben de eso, nos acompañan en nuestra conversación de hoy. Personas expertas en folclore, en investigación acerca de las tradiciones, las expresiones culturales, el arte, la educación, wow, cuántas cosas, pero que por demás son amigos a tiempo completo y de carta cabal. Y nuestros amigos entrañables desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de Manuela Félix, la grande. Ese nombre se lo acaba de poner ahora mismo porque ella es arquitecta, ella es actriz, es bailarina, es maestra a tiempo completo, es investigadora. ¿Qué más podemos decir de Manuela Félix? Bienvenida, querida. Gracias, muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en su podcast. Y por si fuera poco, también nos acompaña Ricky Ran. Ricky Ran es un actor, es un cuentacuentos, es un escritor, es un hombre magnífico, es un artista. Bienvenido, Ricky, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Sobre todo, diría que una de mis más grandes actividades, la que requiere más profesionalismo, es ser esposo de Manuela. Yo creo que sí. Me cae que sí. Tienes diploma, te lo otorgo. Qué bueno. Pues Ay, hablemos de ustedes son folclore, terribles. hablemos de cultura, hablemos de tradiciones, hablemos de cuentos, hablemos de familia, hablemos de valores. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? Suena bien, suena muy bien. Sí, Manuela, ¿qué cosa es el folclore? ¿Cuáles son las tradiciones que se convierten o que llegan a ser folclore? ¿Por qué llegan a ser folclore? Primero comencemos por la cultura. La cultura es Me la parece mamá, bien. para decir de algún modo el origen del folclore, ¿no? Todo lo que hacemos, los seres humanos, es cultura. Ese andar humano sobre el camino cada día construye lo que es la cultura. Y cuando ese andar, por alguna razón, se convierte en una necesidad para la gente, para el pueblo, cuando ese andar permanece haciéndose más o menos de la misma forma, entonces se convierte en folclore. Y decimos que todo lo que hacemos, porque toda acción humana es una acción cultural. Entonces, cuando esa acción cultural, que es producto de una necesidad, se mantiene y trasciende de generación en generación, pues es un valor folclórico. Pero tiene otras características el folclore. Por ejemplo, es un hecho humano compartido que trasciende de manera anónima, sin academia de por medio, no necesariamente necesita un academicismo, una técnica de enseñanza, sino que se aprende de manera empírica y se mantiene porque la gente quiere mantenerlo. O sea que eso básicamente es lo que hace que algo sea folclórico. A mí siempre me ha llamado la atención por qué razón algunas manifestaciones quedan, trascienden, llegan a hacerse parte de la cotidianidad de la gente y otras no. ¿Qué hará la diferencia? Yo me imagino que es la evolución de la gente, la evolución de la sociedad, que hace válido una cosa o no. Por ejemplo, durante un régimen ideológico se construye una estatua en honor al líder de ese orden ideológico. Pero cuando ese régimen cae, la gente tira esa estatua. Entonces el cambio social que se ha dado se volvió ideológico y se volvió real. Entonces así cambian las cosas, ¿no? Así mismo hay juegos o hay manifestaciones folclóricas que dejan de hacerse porque a la gente ya no le interesa. A los folcloristas como Manuela y sus colegas tienen como misión rescatar, preservar esas
manifestaciones, pero al final de cuentas quien manda es el pueblo, creo yo, ¿verdad? Así es, efectivamente. O sea, cuando deja de ser necesario para la gente, desaparece. Muchas veces hablamos, quienes andamos en estos quehaceres, de preservar, de cuidar y de mantener. No se va a mantener si la gente no lo necesita, si no lo considera suyo, si no lo entiende valioso. Si encima de eso la gente lo valora, pues trasciende con más fuerza. En la medida en que deja de ser necesario o deja de ser valioso para la comunidad que lo sustenta, va a desaparecer. Ahí entra el asunto de la globalización que hablaba ahorita Segundo. O sea, nos damos cuenta cómo hay cosas que absorben del hecho global y hay otras cosas que no se absorben. O sea, que se van transformando poco a poco, pero quedan. Hablemos, por ejemplo, para hablar del merengue. El merengue tradicional se ha mantenido. Y la gente dice, ay, el merengue, que lo perdemos, que no. Simplemente ha habido un proceso de transformación y un proceso de apertura hacia nuevas culturas a través del mismo merengue. Sin embargo, seguimos oyendo merengue típico, seguimos bailando merengue típico. O sea que es una cosa que a pesar de la globalización y gracias a la globalización ha llegado a otros lugares, ha conversado, ha convivido con otras formas. Todavía a muchos corazones palpitan cuando suenan los primeros acordes de compadre Pedro Juan. El pa 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 pa. O sea, mucha gente todavía, muchos dominicanos vibran con esos acordes, ¿verdad que sí? Ahorita, fuera de cámara, hablábamos con Ricky sobre el asunto del cuentacuentos que Segundo estaba preguntando. ¿Por qué el cuentacuentos queda? ¿Qué hace? Y ahora soy yo la que pregunta a Ricky, o sea, ¿por qué trasciende el cuentacuentos? Bueno, porque el cuento es la forma más orgánica y primaria de transmitir un conocimiento. Lo hacían nuestros antepasados, se sigue haciendo, y es una forma muy fácil de motivar a la gente por algo. Siguiendo con el tema del merengue, en Cuentacuentos Califé tenemos un cuento que se llama Johnny, el niño que se convirtió en caballo. Entonces, sin decir de quién se trata, comenzamos a hablar de un niño que era muy pobre, que tenía que caminar para ir a la escuela, que ahorraba un poco, que un día vio cómo unas personas sacaban peces del mar y él quiso hacerlo y entonces consiguió su hilo de nylon y comenzó a ver que si pone en práctica sus ideas, obtiene un pescado para cenar. Y después la vida lo lleva a cantar en un concurso, a ganarse el premio del concurso, y poco a poco eso lo va encaminando a convertirse en el caballo. En el caballo, a convertirse en el caballo mayor, en un gran cantante. Cuando nosotros contamos ese cuento, los niños van descubriendo, los niños y la familia en general, van descubriendo que se trata de Johnny Ventura, porque poco a poco va pasando que ya van en una orquesta, van en otra, y al final ponemos música de Johnny Ventura. Excelente. Y los niños y los adultos, todo el mundo baila, la gente se levanta de sus butacas y se ponen a bailar el tema de Johnny Ventura que pongamos, y se mantiene vivo el merengue. Por lo tanto, el cuento también forma parte de ese proceso del que se refería Manuela. Yo creo que aquí hay dos elementos muy interesantes, Ricky, Manuela, Segundo, amigos y amigas. Manuela hablaba de que una manifestación cultural queda cuando la gente la necesita. Cuando deja de necesitarla, pues desaparece. Y ahí entran los cuentos. Eso me remite a Bonifacio Fogo, él es doctor en literatura africana, pero él hace literatura oral. Es decir, que la literatura oral es una necesidad de la gente desde el principio de los tiempos. Si tú quieres que una persona, si tú quieres atrapar a alguien, hazle un cuento. Sí. Eso es increíble. Sí, así es. Ese es el primer elemento. Es una necesidad contar cuentos. Y el siguiente elemento ya se me olvidó, pero era muy importante. Demasiado importante. ¿A qué se dedica un cuentacuento? ¿Lo escribe o solo lo cuenta? Como Bonifacio Fogo, que pertenece a una cultura en la que la literatura no se escribe, solo se cuenta de generación en generación. Hay muchos tipos. La mayoría de los cuentacuentos cuentan cuentos que ya existen. Ese es como el primer impulso.
porque es más fácil, porque ya tienes a Caperucita, ya la tienes, ya todo el mundo en su imaginario sabe quién es Caperucita y qué le va a hacer el lobo. Y va a un terreno seguro. Sí, Sí. a menos que tu versión tenga algo diferente, ¿verdad? Hay otros que escriben el cuento y lo narran. Cuando digo hay otros, son normalmente los cuentacuentos hacen fábulas, utilizan animales para hacer sus cuentos o utilizan un personaje imaginario. En mi caso, con Cuentacuentos Califé, lo que hacemos es tomar a un personaje de la historia, recrear su infancia y ver cómo llegó a ser ese gran personaje que es hoy. Porque de esa manera el niño que nos está viendo dice, ah, pero ese personaje era un niño como yo y lo sacaban de la escuela igual que a mí y se portaba mal igual que yo, pero llegó a ser tal y tal cosa, un gran escritor o un político famoso o lo que sea. Entonces es una forma de motivarte a hacerlo. Claro, para que podamos hacer eso en Cuentacuentos Califé, que somos dos personas, investigamos hasta donde hay, y después recreamos, viene la parte de la imaginación, y hemos desarrollado un estilo para contarlo, una forma de involucrar a los niños con preguntas, actividades. Tenemos una serie de recursos para mantener la atención del niño, de manera que cuando se vaya sabe qué es lo que vio. Sí. Ya me acordé, disculpa, ya me acordé del otro elemento muy importante, que los valores implicados en ese quehacer o de cuentacuentos o de danza, de arte, en sentido de cultura, en sentido general. Cuando esa actividad representa unos valores a los que yo me adhiero y se repite en familia o se replica en familia o se disfruta en familia. Yo recuerdo que con una conversación que sostuvimos Manuela y yo, hablábamos de nuestra infancia lejana, qué pasaba en las familias cuando se iba la luz, cuando vivíamos en barrios pobres, y cuando se iba la luz era... Momento mágico. Sí, porque justamente los mayores aprovechaban, todos los vecinitos nos sentábamos en el suelo, en latitas, y los adultos contaban cuentos. Sí. De terror. Muchas no había veces. Luz, si no había luz, Sí. lo mejor es contar cuentos de Juan terror Boy, Así es. Pedro para no poder Animal, dormir. Sí, que y la cuentos cebollita. tradicionales también. Sí. Porque, por ejemplo, Mi mamá, yo recuerdo que ella en esos momentos de oscuridad nos contaba cuentos de cuando un personaje del campo iba al río a lavar una tripita, tripón. Yo lo recuerdo. Y papá Sí. también, Papá sí. también. Sí. Y uno atesora esos cuentos justamente porque es que representan unos valores y además eso es una actividad que se realizaba en familia y que uno añora. Pero yo, por ejemplo, cuando hablamos de la cuentística dominicana, yo recuerdo Buquí Malí, yo recuerdo Pedro Animal, Pedro Animal. porque eso yo lo escuché en mi casa. O sea, mi Sí. hermano mayor hacía, aparte de los cuentos de terror, que seguro que lo hicieron, esos cuentos tradicionales de la mujer que sembró a la hija y nació una mata de higo, Claro. y el cantito y todo ese asunto. Hay un libro, recuerdo que lo busqué mucho, era un libro con el que yo aprendí a leer, que tenía unos cuentos de Catilangual Catilangual Antemue. Antemue, yo lo recuerdo. Ah, que tenía bueno. los pies de barro. Exactamente. Sí. Cuando yo recibí un día, alguien me habló de Catilangual Antemue y mi cuerpo es una cosa, porque eso me conectó allá, Sí. a ese momento de la infancia en el que yo oía esos cuentos, los leía y hasta música le poníamos en familia, Sí. porque eso queda con uno, eso queda y por eso trasciende. Dice Galeano, Eduardo Galeano, que estamos hechos de cuentos, no de átomos. Que estamos hechos de cuentos porque toda nuestra vida no es más que una suma de relatos. Y en este país hay un gran cuentista a quien admiramos, que es Juan Bosch. Sí. Que además de haber sido un presidente, fue un gran cuentista. Definitivamente latinoamericano. Entonces las tradiciones tienen un peso valórico, cultural, muy importante para donde la sociedad. familia tiene un rol fundamental en mantener eso. Claro. Y- Ay, perdón. Será por eso que nos lamentamos, algunos mayorcitos, como que siempre estamos un poquito lamentando que se pierde. Llega un momento, iniciábamos precisamente, no en balde, con aquel ejemplo de Henry Fiol,
que comienza diciendo de cuando el bacalao cambiaron por hamburguesa y Coca-Cola, decía él, y que yo busqué esa canción y no la conseguí en YouTube. Estamos hablando de algo que se pierde, porque la transformación algunas veces borra algunas cosas que eran buenas. Como las cajeras. Por ejemplo, nos venden como progreso que en las tiendas de comida rápida o en algunos supermercados no hay cajera. Tú mismo vas con tu mercancía y tú mismo pagas y te cobras y todo. O tú mismo señalas en un tablero lo que vas a comer. Y nos lo venden como un gran progreso. En realidad no. En realidad esas compañías han votado a la cajera y te ponen a ti como cliente a trabajar. Entonces esa globalización puede hacernos cambiar mucho culturalmente. Eso es cierto, sin embargo, yo vuelvo a mi pregunta inicial, es que hay tradiciones que vienen de cuando Cuca y Roquetán, fíjate la expresión, Yo digo tradicional, Rotetán. Rotetán, Tú ves, hay una bailaban, variante ahí. y quedan. Sí. ¿Qué hace esa diferencia? Hay juegos tradicionales, a propósito de un libro que tú escribiste. Pony 1, el fascinante juego de los Jacks. Excelente. Folio uno. Vamos a decir en dónde está para que nuestros amigos y amigas lo consigan, por favor. Bueno, te cuento. El Fony 1 es un libro que escribimos en la pandemia. Digo escribimos porque toda la Ella familia... y ella. Se llama, espérate, voy a educar, se llama plural modesto, plural majestático. Bueno, estamos aprendiendo aquí. Clara es una enciclopedia con patas. Bueno, con piernas. Por favor. En la pandemia nos estábamos volviendo locos. Familia como la nuestra, tan creativa, del trabajo hacia afuera, tanto de dar públicamente, que fue muy difícil al principio estar en la casa 24/7. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer algo. Cada quien inventó alguna cosa, yo inventé un libro. Yo fregaba. Oh. Yo fregaba. Muy bien, muy bien. Entonces, en realidad quería... Disculpa, Ajá. que yo sé que no se te va a Ok, ir el ok, avión ok. como a mí ahorita. No creas. Es que Manuela y yo somos de las mujeres que pertenecemos al bando del que uno pluriempleo. de los esposos de este bando dice, lo que pasa es que todas las mujeres cuando se levantan prenden la estufa, tú no, tú prendes la computadora. Así mismo me dicen a mí. Entonces, bueno, entonces la idea era hacer un libro sobre juegos tradicionales dominicanos. Pero es una idea muy ambiciosa y yo soy muy periquitosa, como me dicen, ¿verdad? Entonces comencé con los jacks porque siempre tengo juegos de jacks y es una actividad familiar. Tradicional. Mi abuela jugaba Subconsciente. jacks, mi mamá jugaba jacks, todo el mundo en mi casa jugaba jacks, entonces juega jacks. Entonces empecé a llamar a todo el mundo y a preguntarle ¿y cuál era el orden en que lo poníamos y cuál? Bueno, el fin es que armé el libro y se publicó en pandemia. Qué bien. De manera digital. ¿Y pero lo tenemos en comprarlo, físico, claro que sí. Solo Manuela Félix RD es mi dirección en Instagram y por ahí les hacemos llegar. Lo tenemos en digital y en físico. El libro en físico viene con un juego de jacks de metal, de lo que suenan clink, clink, clink. Uy, de qué lo de bien. antes. De lo de antes. Qué bien. Y el libro digital, pues no suena. Muy bien. Yo quería decir, cuando hice referencia al libro, Ok. que hay una cantidad de juegos tradicionales que se han ido perdiendo. Y tú decías ahorita que producto de la globalización, pero que no siempre es nocivo. Sin embargo, jugar es una actividad que une a las familias. Entonces yo como que quiero llamar y quiero aprovechar para que llamemos todos a las familias a volver a jugar. Sí. ¿Va a Bueno, jugar ahí aquí? hemos sufrido más. Hemos sufrido más en la pérdida de los juegos tradicionales, porque la calle ya no es la calle que nosotros disfrutamos. Sí. O sea, a pesar de que yo soy una mujer muy joven, Sí. Claro, lo somos, lo somos. disfruté mucho la calle jugando. O sea, las tardes de
El gato y el ratón, de Mariposita Linda de Sí. tantos juegos, Sí. del yun, del matao, soga, del brincar la loco, ¿cómo soga o es el saltar loco? la Loco cuerda, paralizado. el loco paralizado. Todos esos juegos de ronda, juegos de fila, juegos de competencia, los hemos estado recopilando, estudiando para hacer una publicación que, bueno, está buscando padrino o madrina, pero como maestra, por ejemplo, es una de las cosas en las que me empeño en dar a conocer en las escuelas, en los colegios, en todos lados donde hay gente dispuesta, donde hay niños y niñas reunidos, siempre me acerco a, bueno, a estimular el juego. Pero, por ejemplo, jugar Jack. Mi hermana, Sí. doña Monga Marte, la mejor hermana de la Saludo a bolita del Monga. mundo, jugaba Jack conmigo. O sea, yo era una Ajá. niña, ella era ya adulta con hijos y en el piso. Yo tengo ese Como recuerdo debe ser. nítido, clarito, jugando Jack. Entonces, si no es Jack, otros juegos en el que se puedan incorporar también los abuelitos. Tuvimos un episodio magnífico, maravilloso con la doctora Marcia Castillo, ¿lo recuerda segundo? Sí. En donde se hablaba de que las personas que dejan de conversar, esa falta de comunicación real humana provoca deterioro cognitivo. Y Lógicamente. que una manera de preservar esa cognición es justamente tener comunicación con la familia. Entonces yo creo que jugar es una de las mejores formas. Sí. Y une generaciones. O También. sea, es transgeneracional. El asunto de las adivinanzas, por ejemplo, que Ajá, ya no es tan exacto. frecuente, Verdad. pero es una manera de conquistar a un abuelo, de involucrarlo, y las generaciones menores. Excelente. Pero los juegos que están ahí, esos juegos que han mencionado, son de gran aceptación por las nuevas generaciones. Sí. Lo que pasa es que no se les ponen al alcance. Es más fácil darle un celular, Ah. es más fácil seguir Sí. con esa tendencia. Pero, por ejemplo, en Calife hemos ido a hacer unos trabajos con una compañía que genera electricidad en el este, CEPEM, para motivar a los niños a jugar de manera segura. El programa se llama Juego Seguro. Y los ponemos a jugar, ¿cómo se llama? Tierra y mar, y si todos los juegos tradicionales, a saltar la soga, son felices. Sí. Son felices los niños, son niños Claro. de primaria, y los ponemos a jugar y son muy felices de Sí. jugar así. Lo que pasa es que no los ponen a jugar. Las profesoras es la hora del recreo y salen y prefieren sentarse y verlos. ¡No corran! Son niños, güey, ¿cómo que no van a correr? Claro. Entonces, prefieren sentarse en vez de Sí, motivarlos a algo sí, así. sí, Creo sí. que eso no muere si se mantienen poniéndoselo a los niños a eso. ¿Y Calife qué es? ¿Dónde lo encontramos? ¿Tiene redes? ¿Cómo vamos Sí. a ser partícipes de esas actividades? Invita por favor a las Cuentacuentos familias. Calife, si estamos muy activos normalmente, pueden seguirnos en calife.rd en Instagram. Calife.rd. Y ahí pueden ver las cosas que vamos teniendo. Ahora mismo estamos Calife. Y también me pueden seguir a mí, Ricky Ran MX, para que puedan ver las cosas que hacemos. Muy bien. Calife se formó para contar cuentos, pero nos hemos diversificado mucho. Algunas instituciones, sobre todo ONGs, nos han llamado para preparar talleres específicos para distintas cosas y lo hacemos con mucho gusto y bastante bien, por cierto. Excelente, te felicito, los felicito. Son una familia fantástica, Sí. maravillosa, porque es una familia de artistas en realidad, porque también ahí están los hijos, que de una u otra manera, si no cantan, bailan y si no bailan, se despatillan. Así es, efectivamente. El otro día no quiero dejar de mencionar esa actividad tan bonita de la que participamos tú y yo, Clara, de la presentación de Manuela en APEC sobre Luis Díaz. Exactamente. Entonces, yo le conté a un hijo mío, a Juan Pablo, acerca de esa actividad, porque él estudia ahí, está estudiando inglés. Y hubo una reflexión, porque tú hablabas de esa riqueza cultural que rescató el Terror Díaz. Exactamente. O sea, yo le contaba a Juan Pablo de todo eso Sí. que tú hablaste esa noche. Pero entonces vino la pregunta, ¿cuánto de eso nosotros vemos, escuchamos en la radio, o sea, en los Exactamente. medios? Ciertamente es poco. La inquietud es,
tuvo mucho sentido que Luis Díaz se ocupara tanto a rescatar esos valores y hoy día hay mucha gente como que no valora Igualito eso. que en los juegos, antes de que respondas, Manuela, por Sí. favor, igualito que en los juegos, igualito que en los cuentos que hacíamos cuando se iba la luz. Ahora, adelante. Tiene todo el sentido que él lo hiciera, que nos pongamos en eso, que lo hagamos, porque alguien tiene que hacerlo. O sea, el trabajo cultural en República Dominicana está en pañales con todo lo que tenemos como país para ofertar. La riqueza que Yo tenemos. vivo diciendo, cantaleteando, el hecho de que la cultura dominicana se promueve muy poco. A nivel de Estado se hacen pininos. Pero señores, o sea, en la parte turística, por ejemplo, es una pena lo que uno ve de cultura en oferta turística. Acabamos nosotros de ver fallecer un proyecto que se llamaba Dominicano Soy. Digo ver fallecer porque no progresó. Una idea de oferta turística riquísima de danza, teatro, música, una oferta que cualquier país hubiera promovido, apoyado y la verdad se quedó ahí en la gatera. Eso pasa. El Sí. otro día, Ricky, vi en YouTube a unas personas en México que se quejaban porque estaban, así como dice Manuela, estaban presentando algo para los turistas que no era lo auténtico. O sea, no recuerdo de qué manifestación se trata, pero decían, no, eso no es. Y pasa aquí todo el tiempo. Si tú vas al Conde, por ejemplo, ves un montón de pintura y de artesanía que pareciera se vende como dominicana y no es Y no lo dominicana, es. ¿no? Exacto. Hay una falta de apoyo, pero lamentablemente si tú llevas a un urbano y buscas patrocinio en una marca de alcohol, eso sí encuentra de una vez patrocinio, pero si quieres llevar algo cultural o algo como lo que hacemos de cuentos, cuesta mucho trabajo. Yo tengo que reconocer que algunas empresas privadas nos han apoyado, pero son pocas, Sí. son pocas. Sí, porque no es que no haya, pero es poco para lo que hay para ofrecer. Sí. O sea, podemos dar mucho más, no solamente pensando en el turismo, sino en nosotros mismos. A mí me para, por ejemplo, gente aquí mismo en República Dominicana queriendo, dice, ¿y dónde yo encuentro esto? Por ejemplo, a veces tenemos presentaciones con Folcaribe y la gente me dice, pero ¿y dónde yo encuentro ese grupo? ¿Dónde yo puedo ir? No, Es no lo que- hay. Es O lo sea, que les quiero preguntar no hace hay. rato. ¿Qué debemos hacer en los distintos roles, en los distintos estamentos, las familias? ¿Qué debemos hacer? El Estado, bueno, el Estado se diversifica bastante. El Sí. Estado desde educación, El desde Estado puede turismo, hacer más, puede hacer más. las escuelas, Debe las hacer más. universidades. Las escuelas, yo siento que incluso los colegios hacen más en ese sentido. O sea, como que hay más iniciativa a nivel privado que lo que el Estado puede hacer. Lamentablemente es así. ¿Y las familias? Y las familias es difícil, porque es que de fijo no hay nada que yo pueda decir, Calife, por O ejemplo. sea, también pasa que la gente no busca, pero hay mucha oferta. Hay mucha oferta, hay muchas cosas que incluso son gratis o a un costo muy accesible, pero la gente a veces no busca, que no hay nada. Sí hay muchísimas cosas, hay que nutrirse. Las empresas apoyan, pero hay que ir a tocarle la puerta y hay que llevarles una oferta bien armada para que ellos te apoyen, porque las empresas no meten su dinero a lo loco. Claro. Hay una cosa, cuando tú vas al Estado, por ejemplo, nos ha tocado, vamos al Estado, les encanta el proyecto y dicen, les vamos a dar 10 o 20 funciones al año y nos dan una o dos. Las empresas, cuando les llevas una propuesta bien hecha y te dicen, les vamos a dar 10 funciones, son 10 funciones realmente y te las pagan de una vez. O sea, las empresas son una muy buena opción, pero uno tiene que ir a tocarles la puerta y a llevarles una oferta atractiva para ellos. ¿Cómo lo estamos haciendo? En Calife, si solamente viviéramos de lo del Estado, sería imposible, ya habríamos quebrado hace mucho. Vamos a empresas, por ejemplo, una institución financiera, y le escribimos un cuento a esa institución financiera
que lo que quiere es promover el ahorro con niños. Entonces, hacemos un cuento que promueve el ahorro infantil, pero que esté lleno de otros valores. Exacto. Por ejemplo, tenemos uno de una niña que hace amistad con un niño que llega a su curso porque el niño anda en silla de ruedas y ella nunca ha visto un niño en silla de ruedas y se vuelven muy buenos amigos y comparten y todo y están diciendo para qué ahorrar y uno quiere una bicicleta y el otro quiere un telescopio y se van poniendo metas en la vida que van logrando. Es decir, se pueden transmitir valores a través de Exacto. ceder un poquito con la iniciativa privada. Sí. Sí, yo quiero como maestra al fin, y Manuela que se define como maestra de tiempo completo, 24/7. 24/7, porque ha sido maestra de francés, maestra de danza, en danza ¿dónde es? La Escuela Nacional de Escuela Danza, Nacional de enseñó Danza, folclore. ¿de cuántos 30 años. O sea, Oh. de toda la vida prácticamente. Yo quiero apelar a la educación, por eso yo insisto, y las familias, y las familias, y las familias, porque es que desde las aulas de la Escuela Nacional de Danza, desde las aulas universitarias, uno impacta por sesión, vamos a decir 20, 25 estudiantes. Por lo menos. Poquito, y los valores que suscribimos son valores que vivimos, no solo que pronunciamos. Entonces, vernos hacer ya es bueno. Vernos divulgar, difundir juegos tradicionales. Por ejemplo, te quiero preguntar, ¿cuáles son esas expresiones culturales identitarias que tú dices, esas son dominicanas, como investigadora que eres? Hay que promover los valores que nos hacen mejores ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿cuáles son esos valores identitarios que yo pudiera ir incorporando en mis Son clases? tantos, Clara. Vamos a ver. Por ejemplo, yo como maestra de asignaturas que son relativas a la cultura, tengo un sacerdocio con el asunto de los juegos. Lo sé. Que eso para mí es de verdad serio. Sí. Lo mismo con la parte de los patrimonios nacionales o de la humanidad. La parte patrimonial es algo que hay que cacarear, porque el dominicano, señores, nosotros no nos conocemos. Y parte de que no valoramos nuestra riqueza cultural es por desconocimiento de lo propio. Y ahí hay una deuda con la educación. Justamente. O sea, la educación dominicana tiene una deuda con el estudiante dominicano, en el sentido de que no se han enseñado los valores patrimoniales dominicanos. De los que nosotros ¿Cómo se sentirnos, debe? a los pueblos deben Entonces, sentirse orgullosos de su identidad cultural, ¿verdad que sí? Por supuesto, santo que no es visto, no es venerado. Nadie le prende una vela a un santo que no conoce. Entonces, parte del desconocimiento es ese resultado de que no sabemos nuestros valores. Por ejemplo, cuando yo doy clase a adultos en las universidades, me doy cuenta de que hay muchas cosas que los estudiantes no conocen. Ajá. Estamos hablando de estudiantes entre 22 y 30 años. Pero probablemente A yo decirte. tampoco. Por eso te digo, vamos a aprovechar este espacio Ajá. y menciona ejemplos. Por por ejemplo, favor. estudiantes de turismo que tiene la universidad que me han manifestado que no conocen la zona colonial. Que nunca han ido a la zona colonial. Es ¿Cómo va a ser inconcebible. que un ¿Te imaginas? Y que eso está ahí. un dominicano de un barrio de Santo Domingo, para ser exactos Oye. aquí, para hablar nada más de Santo Domingo, que nunca ha ido allá a la zona colonial? ¿Dónde bautizaron a Duarte? Pero eso Exacto. Por ejemplo, no sabe dónde bautizaron a Duarte. Que está ahí al lado. Por ejemplo, no sabe, nunca ha entrado a la catedral. ¿Tú entiendes? Independientemente de tu visión religiosa, ese es un lugar icónico Pero claro. que vienen muchas personas del mundo a pero conocerlo. claro. Pero Toda la ciudad pasa colonial. algo muy grave. El himno nacional. No se canta, lo canta el CD. A mí eso me da una pena muy grande. En mi país, yo soy mexicano, para los que no me conocen y para los que sí me conocen también, soy mexicano. Se canta el himno, suena el himno y todo el mundo lo canta, todo el mundo se siente bonito cuando todo el mundo lo canta, en un estadio todo el mundo cantando, en la escuela cantando, pero suena aquí y lo canta el CD. Hay veces que me he buscado miradas así porque yo lo estoy cantando a todo pulmón y dominicanos voltean y ven cara y dicen, uy, el mexicano lo está cantando. O sea, Wow. yo daba clase en un colegio de niños pequeños de preescolar
los viernes yo iba a dar clase de arte con ellos. Y ese día el colegio cantaba el himno fuertísimo. Yo les decía, viene el himno, quiero que lo cantemos, que se escuche hasta la Kennedy. Y los padres me decían, es increíble que el día que viene el mexicano, los niños canten más fuerte el himno que cuando no está el mexicano, están las dominicanas. Eso no es Sí, porque concebible. Ricky es mexicano, pero es más dominicano que muchos También dominicanos. canto, yo creo. Claro, mexicano, la bien gente me fuerte. dice, que ya tú lo aplatanaste. Digo, no, Él llegó aplatanado. él se interesa, ¿entiendes? Claro, hay muchas cosas que ha aprendido a través de mí, como a reconocer el carabiné y la mangolina y a Y cantarlo. un millón de cosas más. Claro. Pero muchas de ellas ya él las sabía cuando yo lo conocí. O sea, parte del encanto era eso de ver el interés por las cosas nuestras. Claro, para volver de nuevo a Sí, esas y expresiones vuelvo entonces. concretas, yo Ajá. recuerdo que antes, cuando el avión aterrizaba cargado de dominicanos, todo el mundo aplaudía y yo también. Sí. Ahora yo me quedo con la mano así, esperando que No, alguien se aplaude aplauda. todavía. Y no se aplaude yo. Entonces yo, para no quedar de No. ridícula, yo solita no aplaudo tampoco, pero ya eso yo no veo que A mí se me haga. No, pero sorprendió sí mucho se la primera aplaude. vez. ¿Qué pasó? ¿Por qué aplaudieron? ¿Quién Porque está? aterrizamos. ¿Quién está aquí? Sí, pero todavía se aplaude. Bueno, a mí me Ojalá. tocó ahora el otro día, Ojalá. me tocó llegando de Puerto Rico. Ojalá que se siga que toca- aplaudiendo. Sí, hombre, eso es un sello. Claro. Pero bueno, volviendo a las manifestaciones, por ejemplo, todo dominicano o dominicana debe conocer qué es la mangolina, el carabiné, los palos. Debe Las salves. reconocerlo, las salves. ¿Entiendes? Está bien, que no todo el mundo tiene que ser folclorista, pero debe conocer los patrimonios de la La humanidad. cultura de su país. Sí, porque es que es algo de lo cual sentirse orgulloso. Claro. Los juegos, la comida tradicional dominicana. ¿Cómo un dominicano no sabe lo que es un chacá? Te voy a ¿Eh? decir algo para que lo tomen en cuenta las ¿Qué es un chacá, universidades. amiguito? Bien, Brian bien. es un- Brian. Este es nuestro Sí, querido culto, control culto. master dando cátedra Bien. de comida dominicana. Les voy a poner un ejemplo que les sirva a las universidades. Cuando yo estuve en México del 2000 al 2002 estudiando, iba donde está el Palacio de de los Niños Héroes. ¿Cómo se llama? Chapultepec. Gracias, el Palacio de Chapultepec. Y ahí en un sitio que se llamaba la Casa del Lago, daban clases de música, obviamente, mexicana, ¿cómo se llama? Danzón. Y ahí yo aprendí a bailar danzón. Eso lo daba la UNAM. Sí, porque esa La casa es UNAM de daba sí. clase en la Casa del Lago y yo era dominicana, iba a aprender a bailar música mexicana los sábados, los domingos en la Casa del Lago. Sí. Universidades, ¿qué les parece si se van al Botánico, al Mirador, a Sí. un jardín bonito, a Acepto. enseñar música folclórica y Bueno. le pagan a Manuela las clases, por favor? Acepto. Cuando éramos niños, tú recuerdas, Clarita, que papá, nuestros tíos, papá tocaba la guitarra, tío Talo tocaba el tres, es decir, hacían merengue tradicional de aquel, con guitarra, con tambora. con Así güira. fue en sus inicios, Sí, ¿verdad? con cuerdas, un conjunto de cuerdas. Sí, los Así recordamos. se tocaba el merengue. Sí, yo estoy encantada porque hace rato que si hubiera sido otra entrevista, seguro nos hubiera dado una cortada, pero miren, ya dieron. Ay, es que ya tenemos que decir, tenemos que Heredero decir. para allá. Hablando del merengue, miren qué lindo Segundo, libro. Miren segundo. qué lindo libro. Lo voy a mostrar a la cámara. Este es un libro que está hecho con cuentos dedicados al merengue. ¡Bravo! Todos ellos. Fantástico. Y en uno de ellos hay uno mío. Oh, qué bien. Sí, es. Premiado, Qué premiado. bien. En la Feria del Libro. Felicidades, Excelente. felicidades. Gracias al ¿Dónde lo podemos al conseguir? premio Banreservas. Ahí en el Centro Cultural Banreservas. Creo que les puedo dejar este a ustedes Muchas aquí gracias. Qué bueno. para que lo lean. Están muy bonitos todos los cuentos. No puedo decir lo mismo del mío, pero todos los demás están muy Bueno, pero bonitos. si fue premiado por algo habrá de ser. Sus redes sociales, ya dijimos. espera. Manuela Félix RD. Manuela Félix RD en Instagram. Y Calife.rd y Ricky Ran MX. Y el llamado, yo siempre digo a las familias, el llamado a las familias, Sí. a las instituciones, a las escuelas, para que por favor incorporen los valores dominicanos en los juegos, en la comida, en la, ¿qué más? En el, ¿qué En más? el En el trato vestuario, en el diario. trato Sí, diario. en ser dominicano, en esa manera tan nuestra de acoger a los demás, de darnos,
de compartir, de conversar. Señores, ya... De cherchar. Sí, ese asunto de que nos montamos en una guagua y salimos familia, eso no se puede perder. Sí, porque no se ve en otros lugares. Eso no se puede perder. Conocemos lo que le pasó a la que está sentada al lado mío De una desde vez. toda su vida. Aunque no, Sí, aunque todo no el mundo juguemos opina. fufú, aunque no juguemos fufú, porque el fufú Eso es parte de lo que hay que hacer el- conmigo. el fufú taquito, Conmigo hay que hacer ese fufú hecho. Pero Creo eso que corta. creo que Pero que tengo no marca corte, todavía que del no taquito aquí No, con la pero bola. el sí. fufú de botón, se hace de botón, De botón, no sí, corta. sí, sí, sí. Para los niños, atención, fufú de botón. Y el taquito que se daba ahí con la bola era muy Sí. duro. A veces le salían unos chichoncitos ahí. Pero ya No, el eso se taquito disfruta. es al pastor. Tú comiste mucho taquito. Sí, sí, bueno, no tanto, no tanto. Se- pero yo eh, comía la vegetariana. bola de la que habla Segundo se llaman también belluga. Belluga en Santiago. Se llama en Sí, Santiago, sí. que le dicen belluga. Y se llama también canicas, le Canicas, dicen. sí. Pero canicas es en México. Pero yo me crié diciéndole bola. Bola. Sí, jugar bola. Hablando de los jacks, volviendo a los Esto va a ser jacks, difícil es un de juego despedir. mundial. Hay en todo, Exacto. en muchas partes del mundo se juega. En México se llama matatena. Y está se explicado en juega el con libro. semillas de colores. Está explicado en el libro. En- Parte de lo en que tiene el diferentes libro. países tiene diferentes nombres, pero el juego existe. Los voy a comprometer a los dos, los vamos, Segundo Sí. y yo, a comprometer a los dos públicamente en sus respectivos, redes sociales, no importa cuál. Ok. ¿Qué tal si ustedes hacen esos pequeñitos? Ahora se dice reels en inglés, pero de verdad en español no sé cómo se dice eso, video corto, Sí. para que ustedes vayan enseñando esos jueguitos, esa literatura, que bien sea creada o recreada, porque tú decías algo muy importante ahorita, es que a veces ni lo conocen, pero vamos a darlo a conocer entonces. Sí. Si ustedes lo Exacto. hacen, nosotros desde Lengua y Cultura Accesibles lo promovemos. Ay, Segundo, falta una cosa. ¿Qué falta? O la accesibilidad. Bueno, No, esa no, Ah, la la otra. otra, la que para jugar hay que hablar de que deben ser accesibles esos juegos y si no lo son, los tenemos que poner. Es cierto. Para hacer cuentacuentos, Que- necesitamos hacerlos accesibles. Por cierto, el que quiera leer mi cuento, ahí en mi página, Enriquezón MX, lo voy a poner para que esté al alcance de Accesible. todo el mundo. Accesible. Bueno, de hecho, Calife ha hecho talleres accesibles. Por Ah, ejemplo, muy tiene bien. personas que van traduciendo Bien. lo que ellos dicen y eso. Excelente. Qué O sea, excelente. hemos hecho, digo hemos porque yo me pego para verlos. Yo no hago nada en Calife. Bueno, vamos a invitar a los siguientes encuentros niños sordos, niños ciegos, niños en silla de ruedas, niños con Excelente. discapacidad, Sí. por Me favor. encanta. Sí, sí, Me sí, encanta sí, el canto. sí, sí. Yo digo niños, pero padres también, Pues sí, obviamente. claro. Sí, se familias. divierten mucho. Y como por ejemplo nosotros agradecemos muchísimo a el equipo de Access Team, Access Team RD. Ellos se encargan de hacer accesible esta conversación. Ay, Ah, sí, qué hasta bonito. este libro. ¿Qué trabajo Gracias a tan ellos. difícil van a tener con esta manera de Hasta este- nosotros? no, definitivamente, el pobre Jonathan Sí, en loco parará. sí. Ellos están en el 849-815-4425. Access Team RD en todas sus plataformas. Y por favor, denle manita arriba a estos contenidos, compartan, suscríbanse, comenten y Todo eso más jugar jacks. cuenten cuentos. Y cuenten cuentos, no Sí, paren de contar cuentos. por Y los favor. cuentos nunca terminan. No. Se acabó eso de que colorín colorado, este cuento. Sí. No, nos acaban. Cada día seguimos haciendo cuentos. Sí. Brian González, muchísimas gracias por la paciencia y por ser Gracias, nuestro Brian. Control Master estrella. Hasta la próxima.